Continuando con mi presentación, ahora voy a presentar el proceso cognoscitivo de la atención. La atención se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve, lo que oye y comienza a fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de observar o escuchar simplemente de pasada. La atención nos permite dirigir nuestros sentidos y pensamientos para seleccionar y filtrar el flujo de información acerca de un evento y con ello lograr la percepción. Para que nuestra mente procese la información y se presente el universo es necesario tomar del mundo pedazos digeribles de los eventos para archivarlos en las diferentes secciones de nuestro aparato mental. De esta manera se modifican nuestros sentidos y nos permite actuar en concordancia. Funciones de la atención. El escrutinio es la capacidad de búsqueda y localización en la amplitud del campo perceptual, en donde el sujeto reconoce patrones y significados. Posteriormente enfocará su atención para procesarlos de la forma más adecuada. La atención focal se trata de una selección del campo perceptual. Con este proceso se elimina o se reduce el resto de las sensaciones para facilitar la percepción del estímulo o estímulos relevantes. Filtro, mecanismo por medio del cual segregamos y clasificamos en categorías la información relevante de la que no lo es. Magnitud o capacidad de atención. Se refiere a la cantidad de elementos seleccionados que el sujeto puede atender a la vez para una actividad mental determinada. Atención simultánea. Se ha dividido en dos incisos que también evalúan la memoria, a saber, la capacidad para atender al mismo tiempo dos eventos de diferente contenido y la capacidad de atender dos características de un mismo contenido como un rostro y su nombre o profesión. Clasificación de la atención con base en la selección y concentración. Se divide en atención involuntaria, es la forma básica de la atención. La misma que es compartida por el ser humano y las especies animales consiste en la concentración de la conciencia sin que participe la voluntad. Depende por lo mismo de las cualidades de los fenómenos externos, internos o mixtos y su acción sobre los receptores. Estos estímulos acarrean la concentración involuntaria de la atención por su intensidad, su contraste, su persistencia, su novedad o las variaciones de movimiento que ejerzan atracción sobre los sentidos. La atención voluntaria es la forma específicamente humana de la atención, puesto que la misma se refiere a la concentración, selección, estabilidad y distribución del fenómeno atencional mediatizado por el lenguaje, donde la voluntad y el interés consciente juegan un rol fundamental. Esta forma de atención nos permite concentrar la conciencia en fenómenos por elementos ajenos a sus características particulares o a nuestras necesidades biológicas inmediatas y dirigir nuestra conciencia hacia actividades o fenómenos relacionados con las necesidades superiores de los seres humanos. Tipos de atención. La atención selectiva consiste en centrar la atención en un aspecto del ambiente o en una estimulación determinada. Cuando esto ocurre, generalmente se deja de atender a otros aspectos del ambiente. Este tipo de atención se considera sinónimo de concentración y esfuerzo. La atención dividida se refiere a cuántos estímulos somos capaces de atender simultáneamente o cuántas tareas se pueden realizar con el mismo nivel de eficacia que cuando se realiza una sola tarea. La atención sostenida consiste en la capacidad que tienen las personas para realizar una tarea durante un tiempo prolongado sin que decaiga el nivel de la actuación. Tipos de atención. En este cuadro se relacionan los criterios de clasificación y los tipos de atención que desarrolló Ballesteros en el 2000, que nos propone 5 criterios. Como vemos, los criterios de clasificación
Están los mecanismos implicados, el tipo de atención, selectiva, dividida, sostenida, objeto al que va dirigida la atención, la externa o interna, modalidad sensorial implicada, la visual o la atención, eh, amplitud y control que se ejerce, concentrada o dispersa, manifestaciones de los procesos atencionales, abierta, encubierta, grado de control voluntario, voluntario, involuntaria, grado de procesamiento de la información no atendida, consciente e inconsciente. Las estructuras que intervienen en la atención. El funcionamiento del proceso de atención implica participación de varias estructuras cerebrales. La atención puede describirse como un proceso de tipo bucle que implica interacción compleja entre la corteza prefrontal, el tallo cerebral ventral y la corteza posterior, perdón. La corteza prefrontal modula el tallo basándose en la retroalimentación que recibe de las partes posteriores de la corteza. Lopera 2008. En la formación reticular se encuentra el centro del tallo cerebral y se asocia con el almacenamiento de un estado de alerta en las personas. Es responsable de la atención sostenida. Folículos superiores aportan en la atención de modalidad visual, ya que son ellos los que permiten que dicho proceso pueda moverse de un objeto a otro. El tálamo regula la atención selectiva, también filtra la información para que después pueda ser procesada por otras estructuras. El giro del cíngulo participa incorporando un contenido emocional, la información recibida para que de esta manera se pueda dar una respuesta adecuada. Lóbulo parietal participa en el procesamiento y uso de los aspectos espaciales de la atención. Es como un mapa que orienta y dirige la atención hacia los estímulos que intenta localizar. Lóbulos frontales participan en la regulación de todos los procesos psicológicos, participan en las respuestas motrices que se dan a un estímulo, el control voluntario de los ojos y las respuestas a estímulos novedosos, caracterizándose por realizar el trabajo más especializado de la atención. El cerebelo cumple una función reguladora del tono y los movimientos con importantes implicaciones en el aprendizaje de tareas motoras y no motoras. Interviene en procesos cognitivos como el lenguaje, la memoria de trabajo, racionamiento visual, espacial y la atención selectiva. Trastornos de la atención. Los criterios estipulados en el DSM-4 para el diagnóstico de trastornos de atención con hiperactividad incluyen 5 apartados. La presencia de al menos 6 síntomas de inatención o hiperactividad e impulsividad, que estos síntomas se hayan presentado antes de los 7 años de edad, que los síntomas se presenten por lo menos en 2 ambientes diferentes, la escuela, el trabajo o el hogar, que los síntomas interfieran con el desarrollo académico, profesional o social y que los síntomas no deban estar asociados a otras alteraciones psiquiátricas o de personalidad. Dependiendo del número de síntomas que se presenten en cada apartado, inatención o hiperactividad, impulsividad, los trastornos de la atención pueden clasificarse en 3 categorías: trastornos de atención con predominio inatento, trastornos de atención con predominio de hiperactividad e impulsividad y el tipo combinado con el cual se presentan síntomas de ambas categorías. Continuando con los trastornos de la atención, tenemos la distractibilidad, que es la incapacidad de mantener la concentración, hipoprosexia, disminución de la capacidad de atención pasiva y activa, presente en el retardo mental y en la depresión. Aprosexia, incapacidad de fijar la atención, sucede en las intoxicaciones y las demencias. Hiperprosexia, excesiva atención sobre un estímulo determinado con incapacidad de responder a otros estímulos. Se presenta en el trastorno de pánico. Perseveración, tendencia a permanecer en una misma actividad con gran dificultad para cambiar a otro patrón de respuesta.
Se debe a una alteración de la capacidad de desatender, observando en los pacientes con patologías del lóbulo temporal. El síndrome de déficit de atención primario es un cuadro clínico que se caracteriza por un corto periodo de atención, generalmente asociado a impulsividad e hiperactividad, TDAH. Es un trastorno poligénico cuyas manifestaciones clínicas son el resultado de una disfunción del lóbulo frontal derecho y las vías dopaminérgicas, noradrenérgica y serotoninérgica. Su diagnóstico es clínico acorde a los criterios establecidos en el DSM-4. Las alteraciones con mayor frecuencia acompañan al TDAH y a su vez son diagnóstico diferencial. Son trastornos de aprendizaje, principalmente dislexia, trastorno del lenguaje, trastornos de conducta, tipo oposicional, desafiante y tipo disocial, trastornos afectivos de los niños con TDAH, depresión, ansiedad, estrés postraumático. Aquí termino mi presentación. Utilicé las referencias sugeridas. Adicionalmente consulté algunos documentos. Agradezco su atención. Muchas gracias.